La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en La Convención. Se unen otras redes de radios amigas como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV y AM Tagua nos pone en podcast para que usted pueda escuchar A Pensar Más a la hora que usted desee, cuando está yendo en el auto, es decir, en cualquier momento. Además, estamos en las transmisiones en vivo, la plataforma móvil, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. También nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. En la página web también compartimos el video y también usted puede seguirnos por la transmisión en vivo, audio en vivo, donde nos puede escuchar este programa y toda la programación de nuestra emisora. Muy bien, hoy día es 18 de noviembre del año 2022 y ayer, mientras estábamos al aire con Rosa María, ya había llegado el presidente del Consejo de Ministros al Parlamento con su gabinete. Rosa María ha hecho un análisis muy exhaustivo del tema, que ahora lo va a compartir con todos nosotros y algunos detalles más. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. En efecto, vamos a hablar hoy también nuevamente de la cuestión de confianza. Como dice Abel, mientras estábamos al aire en este programa, llegó el presidente del Consejo de Ministros, informamos eso. Y en la pausa entre este programa y el otro que va para la República, estuvimos escuchando al presidente del Consejo de Ministros y en segundos teníamos que salir al aire y hacer un análisis de lo que había pasado. Así que ahora, con más calma, vamos a explicar qué es lo que ha pasado. Pero antes de hacer todo eso, tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta 10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores.
Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Y finalmente, Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Y ustedes también pueden colaborar con nosotros capturando el QR que aparece en pantalla y haciéndonos una donación a través de cualquier billetera electrónica y también a través del PayPal, un sistema por el cual usted a través de su tarjeta de crédito puede donarnos desde cualquier parte del mundo. Muy bien, vamos a lo que pasó ayer y si me permiten un instante, mis notas, que sin mis notas no voy. Muy bien. Sabíamos el miércoles en la noche que el presidente del Consejo de Ministros se iba a presentar porque había anunciado que él tenía que verbalizar su cuestión de confianza y el señor Williams le había contestado que lo que dice el artículo 129 de la Constitución, que en la primera sesión del pleno que él quisiera podía presentarse. Y eso fue lo que hizo ayer a las 9 de la mañana. Se presentó con su gabinete, pero no sabíamos sobre qué iba a ser la cuestión de confianza. Recuerden ustedes que él mandó una carta la semana pasada diciendo que quiere hacer confianza sobre la ley 31355 y su derogatoria. Y ayer hizo confianza sobre la ley 31399 y su derogatoria. Entonces, ni siquiera es la misma ley. Pero vamos por partes. La ley 31355, ya el Congreso, ya el Ejecutivo había intentado todo. Primero la observó, luego la impugnó ante el Tribunal Constitucional y perdió, y luego presentó un proyecto para su derogatoria. ¿Qué dice la ley 31355? Es la famosa ley que comentamos la semana pasada que regula la cuestión de confianza. Para que ustedes entiendan, lo que hizo Salvador del Solar no lo puede hacer Aníbal Torres. Salvador del Solar, por supuesto que podía hacerlo, estaba completamente habilitado para hacerlo. Tan habilitado estaba que este Congreso apenas se instala en agosto del año pasado la Comisión de Constitución, su primera tarea fue abocarse a evitar que les vuelva a pasar lo que pasó con Salvador del Solar. Así de claro. Yo creo que esa ley 31355 es inconstitucional, porque por ley tú no puedes modificar la Constitución. Pero el Congreso lo hizo y el Tribunal Constitucional lo validó. Yo espero que en un ambiente un poquito más democrático y con una reforma más completa, efectivamente se anule la disolución del Congreso, pero que el Congreso se renueve a mitad de su mandato. Eso es lo que espero. Pero hoy está vigente. ¿Qué dice esa ley? Dice bien poquitas cosas, pero suficientemente contundentes como para crear un escudo inexpugnable para Aníbal Torres y todo su gabinete. Ese escudo dice varias cosas. La primera es que prácticamente no puedes hacer confianza de nada. De la única cosa constitucional que puedes hacer confianza es de la presentación del Consejo de Ministros ante el Congreso, lo que se conoce como el voto de investidura. Es de lo único que puedes hacer confianza en la práctica, porque hacer confianza de la política general del gobierno es algo tan gaseoso que no tiene ningún asidero en una norma concreta. Entonces el señor Aníbal Torres puede llegar y decir, hacemos confianza en la política
general de gobierno en beneficio de los niños. Ah, aprobada, no tenemos problema en el Congreso. Siguiente. Lo que le dice la modificación del artículo 3355 es que no puede hacer confianza sobre leyes. Él ha dicho, todos podemos legislar. Sí, claro, hay capacidad de hacer legislación si tiene facultades delegadas. Pero si no tiene facultades delegadas, el Ejecutivo no puede legislar. Y lo que quiere es legislar. Primer problema. Y segundo problema es que quiere legislar sobre una materia que es constitucional. Reiteramos, la 31355, la que querían derogar la semana pasada, además, ya fue declarada archivada en la Comisión de Constitución. Entonces ya no podían presentarse a pedir que la vuelvan a derogar, ¿no? Bueno, pero esa norma es la que regula la cuestión de confianza. Y esa norma que regula la cuestión de confianza dice que el presidente del Consejo de Ministros no puede hacer cuestión de confianza, no puede hacer cuestión de confianza sobre la reforma constitucional y sobre competencias exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo. Y algo más, dice esa ley que la negativa de la cuestión de confianza solo puede ser interpretada por el Congreso. Luego, además de emitir un oficio en el cual se dice al presidente del Consejo de Ministros, señor, su confianza ha sido denegada. Si ese oficio no existe, no hay denegación fáctica de la confianza. Aníbal Torres termina su discurso ahí diciendo, no jueguen con las palabras oscuras, si declaran improcedente nos la han rehusado de acuerdo a la Constitución, por lo tanto, denegada la confianza. Eso era con Salvador de Solar, cuando no existía la ley 31355, o no sabe leer. La ley 31355 permite declarar la improcedencia. No niega, no concede. Improcedente, señor. Lo que usted me está presentando no lo puede ni revisar, porque usted no lo puede presentar. Y no lo puede presentar porque la ley se lo prohíbe. Esa es la historia. Y luego, además, en noviembre del año pasado, el Congreso modifica su reglamento sin que nadie impugne esa modificación. Nadie. El Congreso modificó su reglamento. El reglamento se modifica en el Pleno, es ley, tiene rango de ley. El reglamento del Congreso, yo sé que esa es una cosa complicada de entender, pero el reglamento del Congreso tiene rango de ley y lo aprueba solo el Congreso, por resolución legislativa, no participa ningún otro poder del Estado. Y ahí recoge lo establecido en la ley 31355, siempre me equivoco. Recoge lo que dice esa ley, igualito, y establece que la mesa directiva, ni siquiera el pleno, la mesa directiva puede rechazar una cuestión de confianza de plano. Lo dice la norma. Yo ayer escuchaba al señor Félix Chero diciendo, no, no se ha previsto una norma, como dicen ahora, en vez de decir procesal, dicen procedimental. Una guachafería de abogados, pero en fin. ¿Cómo no va a haber norma procesal, pues? Si está en el reglamento del Congreso que modificaron en noviembre del año pasado, o no le llegan las modificaciones. Ya lo modificaron y ellos no lo impugnaron. Así de simple. Entonces, la cuestión de confianza del señor Aníbal Torres plantea ayer es improcedente. Ni siquiera se va a votar. La mesa directiva la va a declarar independiente, improcedente en la sesión de hoy. No, hoy no hay sesión. La próxima semana, cuando haya sesión. No procede. Y ya las cuestiones de confianza no sirven para disolver el Congreso. Lo que tiene que lograr el señor Aníbal Torres es que lo censuren. Pero no lo van a censurar nunca. A cualquier otro primer ministro ya lo hubieran censurado hace rato. A ver, pónganse a pensar. Este Congreso, este Congreso censuró a Pedro Cateriano. No verán, no son las mismas personas, son los mismos partidos. Los mismos conspiradores. Igualitos, ¿eh?
Ustedes lo pusieron ahí, no yo. Muy bien. ¿Por qué? Porque era el último año del mandato parlamentario y el Congreso no podía ser disuelto. Entonces, si el Congreso no pudiera ser disuelto, estarían censurando, ¿no es cierto?, ministros, presidentes del Consejo de Ministros todas las semanas. Pero no pueden, pues, porque ahí sí vale por una censura. Dos censuras de gabinetes, chao. Esa es la historia. Y la barbaridad jurídica que ha dicho Aníbal Torres, que él y Félix Chero son pésimos asesores jurídicos del presidente, es increíble, ¿no? Ah, no los voy a disolver porque solo estoy presentando una cuestión de confianza. La semana pasada presentó otra que no llegó a verbalizar, pero puedo presentar dos, tres, cuatro, puedo presentar un montón en simultáneo, aunque me rechacen dos, los cierro. O sea, presento 25 cuestiones de confianza y el Congreso me aprueba 23, dos me la rechaza, lo cierro. Él cree que eso es lo que dice la Constitución. Se nota que es profesor de contratos, no profesor de Derecho Constitucional. Es una barbaridad. Es increíble. Pero en fin, ¿para qué sirve todo esto? Para nada. Para absolutamente nada. Luego el Congreso votó el viaje a México, le dijeron que no, es una pena. Y luego el viaje a Chile le dijeron que sí. ¿Por qué? Solo los futbolistas lo saben, pues fueron los que cambiaron su voto. Aníbal Torres quería montar un show, generar caos, decirle a la OEA que estaban bajo la amenaza de un grupo golpista. ¿Así? ¿Y él pretende disolver el Congreso? ¿Quién es el golpista acá? De verdad, eso es lo que le han dicho que haga. Esa es la brillante idea que se le ha ocurrido a Pedro Castillo. En fin. A ver, en un instante va a entrar el señor Ramiro Ramiro Escobar para Escobar. hablar justamente de la visita de la OEA. Eh, la ley 31399, que es la que quiere derogar el señor ministro Aníbal Torres, se refiere al referéndum. Los artículos 40 y 44 de la ley 26300, que es la ley de participación ciudadana. ¿Qué dice Aníbal Torres y qué dice el presidente? Que le han quitado a la gente el derecho al referéndum, lo cual es absolutamente falso. Lo que dice esta ley que quieren derogar, la 31399, es exactamente lo que dice la Constitución. Artículo 206. ¿Cómo empieza el artículo 206? El artículo de reforma de la Constitución. Toda reforma a la Constitución debe ser aprobada por el Congreso. Toda, toda, no algunas, no la mayoría, no casi todas. Toda, toda es toda. Entonces sí, tú puedes hacer un referéndum luego de que 66 congresistas han votado a favor de la reforma. Y puedes hacer una reforma total o parcial de la Constitución, como manda el artículo 32 de la Constitución. Ningún problema. Pero primero van los 66 congresistas. Tú puedes hacer un referéndum con 2,5 millones de firmas hoy para una ley. Ley, ningún problema. Pero no para una reforma constitucional. Y eso es lo que dice la norma Ley 31399. Eso es lo que quiere derogar Aníbal Torres. Hay tres posibilidades. Que le digan, bueno, pues se deroga ya, aceptamos la cuestión de confianza. ¿Qué cambia respecto al referéndum en la Constitución? No cambia nada. No cambia nada. Porque esa ley no modifica la Constitución. Por lo tanto, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Primer acto. Segundo acto, que se la nieguen y digan, no, no procede. No, perdón, no procede, no. La votan y le niegan la confianza al señor Aníbal Torres. Va una, tampoco es tan grave, ¿no? Y la tercera, que es la que va a suceder, es el señor, es improcedente, porque usted no está habilitado para hacer una cuestión de confianza sobre esa materia. ¿Puede apelar el señor Aníbal Torres? No, no puede apelar, pues. No hay ninguna corte a la que pueda apelar. Contienda de competencia del Tribunal Constitucional. ¿Y qué le va a decir el Tribunal Constitucional?
Lo mismo que va a decir cuando resuelva, porque ojo, hay una acción ahorita que no se ha resuelto, está muy avanzada, ya hubo audiencias en septiembre y todo, contra la ley 31399, también impugnada por el Poder Ejecutivo. Ahora, ustedes me dirán, no, pues es que no permiten el referéndum para la Asamblea Constituyente. ¿Así? ¿Cuántas firmas ha recogido el señor Bermejo y sus amigos, el señor Sarrón y sus amigos, para la famosa Asamblea Constituyente? Algo cercano a 2,5 millones de firmas, ¿qué es lo que necesitas? Olvídense de la Constitución por un instante, políticamente. ¿Tienen las firmas para hacer una asamblea constituyente si es que se pudiera hacer, como dicen los abogados, en el supuesto negado de que con firmas pudieras hacer, ¿no?, una reforma constitucional, ir a votar una reforma constitucional sin pasar por el Congreso? Sin pasar por el Congreso. Muy bien. ¿Tiene 2,5 millones de votos? Perdón, de firmas registradas. ¿Cuántas tiene? Se compraron un kit para recoger firmas, ¿no? ¿Cuántas tiene? Y acuérdense ustedes que en los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo, varios congresistas dedicaron tiempo parlamentario a ir a recoger firmas, ¿se acuerdan? ¿Cuántas tienen? Me encantaría saber cuántas tienen. No tienen ni 10,000. Entonces, es ridículo. No hay ninguna posibilidad de que Vladimir Cerrón, Bermejo, Castillo y sus amigos convoquen a través de una referéndum o una asamblea constituyente. No hay posibilidad porque a nadie le importa. Ese es el problema más grave del gobierno. No sé lo que ha logrado. A nadie le importa. Nadie quiere una asamblea constituyente. Porque para el caos que tenemos ahorita en el Congreso, ¿qué? ¿Duplicado? No, gracias. Que se vayan todos, ¿no? Es mucho más fácil. De verdad, que se vayan todos. Se la han ganado, ¿eh? A pulso. Y la verdad es que el Congreso ha hecho mal en dilatarlo ayer. Yo no estoy en la mesa directiva, pero si depende de 4 personas sentarse y deliberar, lo único que tenían que hacer era decir a las 3 de la tarde ayer, se declara la cuestión de confianza improcedente. Y por favor a la gente en Twitter que me escribe y dice, pero fulano ha dicho. Bueno, pues fulano habrá dicho, pues. Lo van a tomar como una negativa. Yo ponía ahí en Twitter que lo tomen con agua, con hielo, con lo que quieran, pero es que si lo toman como una negativa, ya sacan el decreto de disolución del Congreso. Así como, si es inconstitucional, ¿cómo? Con el apoyo de, no, que van a hacer un acto de fuerza, ya. ¿Con el apoyo de quién, ah? ¿De quién? ¿Quién va a respaldar un acto de fuerza de Pedro Castillo? ¿O quién va a respaldar un acto de fuerza del Congreso de la República? ¿Quién? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿La ciudadanía? Qué mamarracho, la verdad. Francamente, qué mamarracho. Y a ese mamarracho se tiene que enfrentar la OEA, que va a entender rápidamente la situación, va a sacar un informe, en fin, no es vinculante, contando los problemas de la cuestión de confianza y contando los problemas de la vacancia por incapacidad moral, recomendando una renovación constitucional de esas instituciones. Y el lunes y el martes vamos a tener un carnaval porque todos quieren hablar con los cancilleres que vienen. En eso somos bien noveleros los peruanos. Nos encantan los visitantes extranjeros, nos encantan. Entonces, queremos contarles nuestras desgracias. Bueno, y es bonito, ¿no? Que un amigo extranjero se siente y tú le cuentes tus penas y te digas, sí, qué horror, qué barbaridad, qué horrible lo que se está pasando, y después toma el avión y se va. Si eso es lo que querían en el gobierno, como dice, son acciones inconducentes, porque no conducen a nada. Te lo clavan en presente y ya está, pues. Y nos vamos a la siguiente escaramuza, ¿no? Esta guerra permanente de escaramuzas, ¿no es cierto?, entre el Ejecutivo y el Legislativo. 2/3 del país quieren que se vayan, todos, empezando por el Congreso, además, porque no saben gobernar. Y mientras tanto, la lista de cosas que se están destruyendo sigue acumulándose. Y no son pocas. Ayer hice una lista
sobre todo las cosas que se van destruyendo. Mira, la educación cultural bilingüe. Ayer un artículo de Hugo Coya, bien centrado sobre lo que está haciendo el Ministerio de Educación para destruir la educación cultural bilingüe, que es no contratar profesores que hablen las dos lenguas. ¿Ah? ¿Qué tal? Solo castellano. Machu Picchu, artículo de ayer del arqueólogo Luis Jaime Castillo. Venden tickets abajo, no se están controlando el número de personas que ingresa al monumento. Se van a demorar, pero minería, bueno, lo de las bambas, lo que dicen las autoridades locales es que el primer ministro está ausente, o sea, ni le interesa. Las bambas está funcionando a 30% de su capacidad de producción. Próxima a cerrar. ¿Qué más? Bueno, iniciativa de gasto, tercerización, SUNEDU. Lo de SUNEDU es un escándalo. Cómo este Congreso lucha desesperadamente por destruir la educación superior peruana por los negocios particulares de los congresistas. Una vergüenza. Por no hablar de la derrama magisterial. En fin, ya está con nosotros Ramiro Escobar. No vamos a seguir hablando de la lista de las cosas que se están destruyendo durante este gobierno. Pero ustedes pueden colaborar vía Twitter, que todavía existe. Ojo, no se preocupen. No sé por qué anoche yo me fui a dormir y en la madrugada me convertí en tendencia. ¿Ya? Pero Twitter va a existir. Hablaremos de eso después de hablar con Ramiro Escobar, De que ya la está pausa, con vamos a nosotros. la pausa, Rosa María. Vamos a la Perfecto. pausa, recordándoles que hay novedades por el mes de aniversario de Palestra Editores. Hoy día viernes, mañana sábado y el domingo, 3 días seguidos, los esperamos con las mejores promociones de los textos jurídicos en la Feria del Libro de Ricardo Palma de Miraflores. Esta se desarrolla en el Parque Kennedy y encuentras a Palestra Editores en el stand número 19. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Rosa María ya se encuentra con Ramírez Escobar, internacionalista. Adelante, Rosa María. Así es. Y hemos recurrido al conocimiento de Ramiro Escobar para tratar de elevar un poquito este debate tan chato que hay en el Perú a puertas de la llegada de la misión de la OEA. Y queríamos que se explique un poco al público qué significa esto para el Perú. O sea, es el Ejecutivo el que pide a la Organización de Estados Americanos que venga una misión. ¿Por qué y para qué y qué consecuencias tiene esto? Bueno, lo primero que hay que entender, Rosa María, y a todos los amigos televidentes, oyentes, o que nos ven y escuchan, es que la OEA es una asamblea de países, ¿no? Entonces, no es que lo que se decide ahí lo decide el secretario general. O sea, el país pide la activación de la Carta Democrática Interamericana, eso se consulta con los Estados miembros y los Estados miembros aprueban eso, entonces se conforma, el nombre exacto es Comisión de Alto Nivel, se le está llamando misión, es un equivalente más o menos, pero el nombre exacto es Comisión de Alto Nivel. Entonces, esa comisión viene, hace un análisis de campo, digamos, reuniéndose con varios actores. A mí me parece un error de mucha gente pensar que la comisión no sabe nada y que no se informaron. Por supuesto que se informan, ¿no? O sea, están al tanto de lo que pasa en el país, se habla de nosotros, hay diarios, hay informes, en fin. No es que viene a ciegas, ¿no? Pero sí viene a auscultar, digamos, en campo, y probablemente eso sí, efectivamente le ayuda a entender más cosas, ¿no? Para ver qué está pasando en el Perú y si es que la solicitud que hace el presidente en este caso es consistente, ¿no? De que hay probablemente una intención de golpe de Estado. Creo que lo menos que va a encontrar
es que hay una tensión terrible entre Congreso Ejecutivo y otros actores, mediante la cual prácticamente nos despedazamos, pues, ¿no? Sin llegar a un mínimo consenso, ¿no? Entonces, miren, creo que lo que va a hacer esta comisión, además formada por cancilleres de varios países de distinto signo político, ojo, tampoco es una comisión de izquierda, como alguna gente ha dicho, es un error también eso. A veces a muchas personas se fabrican la realidad a su gusto y no terminan de entender lo que sucede. Ahora, ellos van a emitir un informe. Su día de trabajo más intenso me parece que van a ser lunes y martes, y ese informe se va a presentar al Consejo Permanente. Si en el Consejo Permanente se constata que hay realmente un problema, entonces se puede tomar una decisión. Digamos, una decisión puede ser sacar al país del organismo. Eso creo que está bastante lejos. Sin embargo, lo que está pasando estos días, este pedido de confianza del Premier, todo eso puede complicar la cosa, ¿no? Y además también el pedido de institución por traición a la patria, que a mí me parece también descaminado. Claro, pero, a ver, esta, los peruanos tenemos una cosa muy rara. Nos encanta conversar con los extranjeros y además tenemos una actitud casi cortesana, ¿no? Entonces, Mm. es como si viniera el virrey y todos quieren hablar con el virrey. Ya Porque, lo decía porque, Mariatti. claro, claro, es muy antiguo esto, ¿no? Entonces, hay ofensas, ¿no? No estamos en la lista, sí estamos en la lista, no nos han considerado, sí nos han considerado. ¿Con quiénes van a hablar? Tienen que hablar con nosotros, no hablar con ellos. Es una cosa socialmente enloquecida en cadenas de WhatsApp. ¿Ah? Yo lo estoy viendo y me hace mucha gracia, la verdad. Pero vamos a las consecuencias directas. El informe no es vinculante para nadie. No, en absoluto. ¿Ya? Es un informe, Ahora, ¿no? así es. Quien puede tomar Podría, una decisión vinculante es la Asamblea o el Consejo Permanente, ¿no? Ahí sí. pensando en una solución así milagrosa, probablemente no exista. Recordemos los orígenes de la Carta Democrática. La Carta Democrática es impulsada por el Perú en el Aquí en Lima, 2001. además. En Lima se firma el día que vuelan las Torres Gemelas. Colin Powell tiene que salir de Perú inmediatamente. En Lima se firma. Manuel Rodríguez Cuadros es uno de los promotores de esta Carta Democrática porque había vivido la experiencia de Fujimori y había vivido el Perú la experiencia de tener una mesa de diálogo de la OEA en el Así es. Country Club. Teniendo en cuenta esos antecedentes y lo que ha pasado en los últimos 20 años, donde han habido misiones de alto nivel en varios países, con menores resultados, podría haber un resultado posterior, es decir, que se instale una mesa de diálogo para encontrar una salida a la crisis política, por ejemplo. Mira, yo no sé la verdad si la Comisión de Alto Nivel tiene ese propósito, pero sería deseable, digamos, sería deseable que nos pongamos a conversar. Fíjate que esto que comentas, Rosa María, eh, culturalmente hablando, digamos que estamos esperando que venga alguien de afuera. En este caso, creo yo, parece tener algún sentido porque nos hemos revelado incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Ni siquiera la iglesia ha podido hacerlo, ¿no? Hasta la Ha iglesia ha fallado, tratado, ¿no? ha ¿No? tratado, no la han Y, dejado. y por último han terminado insultando a un cardenal, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, creo que las miradas de afuera es como cuando tú ves una pelea entre dos amigos, digamos, ¿no? Claro, Y los dos amigos no se entienden, o una pareja, digamos, y tú desde afuera te das cuenta de algunas cosas de las cuales ellos no se dan cuenta. Entonces, creo que la comisión puede tener ese papel de algún modo, hacernos ver dónde están las zonas oscuras, las grietas, los vacíos, los puntos ciegos, y de alguna manera propiciar algún tipo de conversación. Ojalá esa sea una resultante, ¿no? Y ese resultante, digamos, si es que tenemos eso cierta sería un esperanza, milagro. sí, milagro, no sé, San Martín de Porres, pues estamos todavía en Claro, noviembre, ¿no? perro, pericote y gato comiendo el mismo plato, pero ¿No? A el propósito de tema los es bonitos, este. ¿no? La mesa de diálogo de la OEA surge porque era evidente que las elecciones del año 2000 no fueron ni justas, ni libres, ni transparentes, y ese fue el informe de la misión de observación. Así es. Entonces, en ese punto de quiebre, el gobierno acepta, Fujimori acepta ir a una mesa de diálogo donde se sienta toda la oposición, porque era la primera vez que fuera del Parlamento, políticamente, Fujimori aceptaba sentarse con sus opositores.
Pero luego viene, en medio de este diálogo, están en pleno diálogo, viene un punto de quiebre, que es el video Curi Montesinos, en el diálogo. Y es ahí donde Ujú. Fujimori decide renunciar, porque Sí. sabe que es inviable. Tenía más olfato político que el actual presidente, evidentemente. ¿Qué tendría que pasar para que se dé el adelanto de elecciones? Porque al final todos queremos ir a eso, que fue la resultante de la mesa de diálogo y de las denuncias por corrupción contra Fujimori. ¿Qué tendría que pasar? Y bueno, con el aparato de la OEA apoyando. ¿Qué tendría que pasar para que esto suceda? Fíjate, yo he tenido algunos trascendidos de la OEA, cuyo origen no puedo revelar, vamos a ponernos un poco Obviamente. convencionales, ¿no? La típica frase de los colegas periodistas, tal diario tuvo acceso a. Bueno, Sí. algo así me ha pasado y bueno, una cosa que le llama la atención, por ejemplo, es por qué no se activa el acuerdo nacional, ¿no? ¿Por qué en una circunstancia así el acuerdo nacional no PIN? Y es curioso, porque el Acuerdo Nacional lleva años ahí, se juntan sanmartinianamente para hacer honor a Radio Santa Rosa, Perro, Pericote y Gato, y hay algunos logros incluso, ¿no? Acuerdos que parecerían sorprendentes en la zona oficial, ahí se logran, ¿no? Pero luego, yendo a tu pregunta, ¿no? Eh, la OEA podría proponer algo así, de pronto propone que se active el Acuerdo Nacional, ¿no? Y si lo propone la OEA, de pronto se activa y se le hace caso. Ahora, ¿qué se podría lograr ahí? Hay este grupo, no sé si estoy pronunciando bien el nombre o diciendo bien el nombre exacto, Coalición Ciudadana, ¿no? Que Sí. está invocando algo que me parece razonable, ¿no? Es decir, a ver, tratemos que se cambie, se incluya algún artículo constitucional que permita el adelanto de elecciones. Ahora, hay un problema, Rosmaría, ¿no? Y es el siguiente, que ya es en términos fácticos, y habría que contar acá con la opinión de Alfredo Torres o otra persona, de Patricia Zárate, digamos, del IEP, ¿no? Y es que el presidente no baja de una popularidad del treinta y tantos por ciento y el Así Congreso es. la tiene una popularidad más pequeña. Entonces, un presidente con el 30% más de popularidad no va a querer renunciar, no va a querer ir a un proceso de transición, Bueno, ¿no? eso Fujimori tenía más cuando renunció. ¿Ah? Sí, pero había un detalle, que cada vez se iban revelando más tropelías, ¿no? No, Y claro, pero acá como también. comentaste, el video Curi Montesino fue la estocada final, ¿no? Entonces acá Ahora, son lo que como es varias. curioso es cómo un país puede normalizar la corrupción, porque para mí el audio entre Samir Villaverde y el ministro Silva Sí, es el equivalente exacto al video Curi Montesinos. No aparece el presidente, tampoco aparecía en el video Curi Montesinos, pero es lo mismo, es una coima en la que se paga por, ¿no? Y es un representante directo del presidente con un lobista, y acá no pasó nada, no pasó nada, no se movieron, se quedaron exactamente sentados todos en la misma silla. mira, En yo otra te sugiero que lo miremos así, ¿ya? En la época de Fujimori, tú recordarás, o sea, la prensa no hablaba mucho de esto, y de pronto no, sale el video Curi Montesinos, y es un batacazo, pues, porque salvo Canal N, La República y Caretas, ¿no? nadie más. Nadie más, ¿no? En cambio ahora hay una marea de denuncias, ¿no? Eso no puede ser. Todos los domingos, todos los días, y de pronto sale este audio y una cosa más que no Claro, rompe el panorama, ¿no? es Y verdad. eso podría ser la explicación de que es una cosa más tras otra, tras otra, tras otra, que a algunas personas ya les llega a hacer y dicen, bueno, esto en verdad algo más y no llama la atención. No ha roto ningún esquema así, como sí lo hizo el video de Curi Montesinos, recordarás, ¿no? Fue una cosa así que paralizó el país, ¿no? Claro, Esto no paró el paralizó al país, país. y eso creo que es un error de la oposición también, ¿no? Estar encimando al presidente, así con una serie de cosas, es como, según uno de los principios macabros de Goebbels, que no sé si ellos lo saben o no lo saben, es el principio de orquestación, ¿no? Tocas, 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 pero ya en un momento eso llega a hastiar, ¿no? Entonces, Claro. creo que no hay nada hasta Y ahora, debería haber. la denuncia constitucional protección a la patria sin dolo, o sea, es absurda, pues, o sea, ¿cómo puedes acusar a alguien de cometer un delito sin dolo? O sea, Y además, ¿sabe? Es gastar una bala más inútilmente, ¿no? Es decir, ¿para qué lo haces si sabes que no va a proceder, no va a trascender? ¿No? Yo creo que la OEA está viendo lo mismo en ese tema, ¿no? Porque, mira, incluso se ha inventado la palabra referéndum, ¿no? Se dice, él dijo, podría consultar, eso es todo lo que dijo. Una sí, tamaña tontería, una por supuesto, porque un consulta. presidente
no debe hacer eso, ¿no? Pero no hizo nada, no emitió ningún decreto, nada. Entonces Claro. no tiene dónde sostenerse esa denuncia y es gastar más tiempo, más angustia, y creo que hay un Ahora, hartazgo ciudadano sobre claro, esto, ¿no? ahora sí creo que la misión puede ser sensible a la invocación del Tratado de Naciones Unidas contra la Corrupción, un instrumento internacional del cual todos los países que están viniendo también han suscrito. Y esa invocación implica una modificación del artículo 117 de la Constitución, que es la gran discusión legal sobre si se puede o no denunciar al presidente en ejercicio cuando tiene inmunidad garantizada en la Constitución, habida cuenta que este tratado es posterior a la Constitución del 93 y sí obliga a los países a juzgar y sentenciar a personas de alto perfil político por delitos comprendidos en el tratado. ¿Cómo se va a ver eso en esta discusión? Ahora, yo entiendo que esa convención, que a mí me parece muy útil a nivel planetario, se activa cuando se agotan las vías internas, ¿no? Y ese puede Claro, ser un problema, ¿no? Pero entonces, el problema es que las vías es internas que no está están agotada la agotadas. vía interna. O sea, el 117 es un escudo que te agota la posibilidad de atacar. Entonces tienes que activar el tratado porque si no, no lo puedes jugar al presidente. No sé cuál será la opinión de la OEA sobre eso, pero como se mueve a nivel regional y global, es posible que considere un factor de ese tipo, o la influencia de esto, o por lo menos que eso sea considerado, tenido en cuenta, digamos, ¿no? Pero yo Claro, tengo la tenía en impresión cuenta. que lo que va a hacer la OEA es conversar con los distintos actores, emitir un informe que seguramente para los que están en uno u otro bando va a parecer a favor del otro bando. Insuficiente, A nadie le va a parecer neutral, o pero insuficiente, ¿no? Ahora, insuficiente, sobre pero es lo que tiene que Almagro, hacer, ¿no? sobre el secretario general, como hemos dicho, estos son cancilleres de distintos países, se han exagerado a veces sus poderes, pero también hay que decir que tiene muy mala reputación en el Perú, lamentablemente para él, y también en otros países de América. Yo he escuchado al doctor Juan Jiménez Mayor Ujú. explicar la conducta de Almagro respecto de Honduras, donde él era el jefe de misión, y la conducta es inaceptable. O sea, eh, ¿cómo se sostiene Almagro tanto tiempo? ¿No es cierto? Si hay varias críticas, por ejemplo, esa puntual, pero hay otras más, además de un tema sentimental, ¿cómo se sostiene, ¿no es cierto? Porque además la acusación es que es un camaleón. Un día abraza a Chávez, luego crea el grupo de Lima, al otro día abraza a los Kirchner, luego, o sea, es un camaleón permanente. ¿Cómo se sostiene? Bueno, Almagro fue canciller de Pepe Mujica. O sea, en teoría era un hombre de izquierda, pero después el propio Pepe Mujica ha tomado distancia de él. Y las versiones que hay sobre él, efectivamente, hablan de una persona que es una especie de saltaperico, ¿no? Está acá, está allá, está acá. Por ejemplo, él avaló la candidatura de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Claro, el propio pueblo boliviano creo que no reaccionó tampoco en ese momento masivamente y se dejó pasar la candidatura, quizás en el imaginario que iba a ganar la oposición, pero digamos, no hizo mayor cuestión de Estado por eso. Luego forma o promueve el Grupo de Lima, ¿no? Luego tiene una serie de actitudes que son como nebulosas y que no te permiten entender de qué lado está, pero a la vez el papel del secretario general tampoco es ponerse de un lado, ¿no? Entonces él podría Claro, ¿no? justificar diciendo, mira, yo tengo que atender este tema, este tema, este tema y no tomar posición, pero al final de alguna manera la toma con sus decisiones, ¿no? Y eso es lo que sorprende también, ¿no? Cómo es que parece una persona que es culebreante, pero digamos, en teoría no tiene todo el poder que se le atribuye, porque él no puede decir la misión se forma, porque yo lo digo, lo tiene que decir la Asamblea, y eso es lo que en este caso han decidido, ¿no? Claro, Que es que es venga esa algo, comisión. claro, eso es algo muy, digamos, muy extraño, porque inmediatamente el desprestigio personal de Almagro es el desprestigio de la OEA. Entonces, la OEA no es un interlocutor válido para venir al Perú, Claro, porque la eso es un OEA es error, creo, pero un se error, debe a la imagen que hay de Almagro, ¿no? Pero no, claro. no es Almagro el que nombra la comisión, es la Asamblea que decide, mira, ven este canciller y el otro canciller, ¿no? Y una Claro, vicecanciller también. la otra es que América Latina ha dado un giro a la izquierda en los últimos 10 años, por lo Ujú. tanto, todos son los compinches de Pedro Castillo, más o menos, ¿no? Argentina, por supuesto, todos están
apoyando a Pedro Castillo. Ya ganó Lula en Brasil, ya tenemos a Petro en Colombia, Boric en Chile. No, todos son cortados con la misma tijera, por lo tanto, la OEA es un foro donde Pedro Castillo tiene apoyo político. Bueno, lo que pasa es que había que hacer la sumatoria precisa, ¿no? Porque son 30 estados, entonces no todos son gobiernos de izquierda o centro-izquierda. Y la centro-izquierda, estos gobiernos progresistas, que yo no diría que son izquierda, estricto sensu, o sea, Petro no calificaría pues con un Maduro para nada, ¿no? Y tampoco No, Boric, menos, ¿no? Entonces, y ni siquiera Lula, que va a tener un gobierno de centro con un aliado de centro-derecha. Entonces, y esto ahora hace unos 5 años que han empezado, un poco menos incluso, que ha empezado esta nueva ola. Evidentemente, estos gobiernos apoyan tácitamente al presidente Castillo, pero no sé si tienen la suficiente presión para promover algo o detener algo. Sí tienen influencia, eso sí, pero ojo, hay una diferencia sustancial, Rosa María, como tú habrás observado, entre un Gustavo Petro que se va, por ejemplo, a la COP27 y lanza un discurso interesante y el presidente Castillo que ni siquiera habla el tema, ¿no? Apenas hay claro, el ministro del Ambiente y tampoco, el gobierno no tiene discurso sobre el cambio climático en ese momento tan crucial, por ejemplo. Y esa es una no. diferencia con los otros gobiernos. Bueno, no tiene Entonces, discurso casi en nada, que no sea, igual que el Congreso, su propia sobrevivencia. Ese es su único discurso, sobrevivir. Activo la Carta Democrática, mando al primer ministro a hacer una cuestión de confianza. Eso es lo que hace todos los días, sobrevivir. Y hay sacarse una fotos lógica, mira, hay una en lógica. inauguraciones para que, y ponerlas en la cuenta de Twitter para que crean que está haciendo otra cosa, pero no hay más que eso. Fíjate, yo lo que veo es que hay una dinámica que consiste en, de parte del Congreso, la oposición más dura, sobre todo ataco, 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 y ataco a veces con argumentos absurdos, ¿no? Y el gobierno es me defiendo, me defiendo, me defiendo. Y en el medio los problemas siguen, 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 No, la pero a veces el economía. gobierno ataca, por ejemplo, esto de la Carta Democrática, esto de la cuestión de confianza, es iniciativa del Ejecutivo que está siendo mejor asesorado políticamente, no jurídicamente, pero políticamente para contraatacar, porque le ha Acuer- funcionado, o sea, acuérdate que el Castillo cae a menos de 20% de popularidad y Ujú. después comienza a trepar cuando la iniciativa de él es ir al ataque. Entonces, sus asesores políticos le han dicho ataca, 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 y le está Acuérdate, ya funcionando. que estamos en el Mundial, o a punto de empezar el controvertido Mundial de Qatar, que una de las mejores defensas es el ataque, pues, ¿no? Entonces, claro, él Claro, se está defendiendo y está atacando, atacando, atacando. Lo de ayer, por ejemplo, la presentación de la cuestión de confianza, que creo que no va a tener mayores consecuencias, pero de todas maneras es una forma de presionar al claro, pero Congreso, es una hacerlo forma, ¿no? antes, el fin de semana, el domingo llegan los visitantes, hacerlo antes de que lleguen los visitantes para crear una sensación de caos. Exactamente. ¿Para qué? Además, la iniciativa es del Ejecutivo, el Ejecutivo ha llamado a los señores de la ONU. Muy bien. Porque dicen que les están dando un golpe de Estado. Y ellos realizan un acto en el que amenazan directamente disolver el Congreso. Aunque lo digan en el sentido menos. No he venido a disolver el Congreso porque yo podría, y arranca, presentar 2, 3 acciones de cuestiones de confianza simultáneas. Nada me lo impide. Entonces, la amenaza velada está. ¿No era que te estaban dando un golpe de Estado? Entonces, ese Claro, informe, es un poco irracional, ¿no? Pero a la vez claro, ellos pueden tener el argumento de que, mira, me tratan de destituir por traición a la patria, eso no tiene ningún sentido. Entonces yo me tengo que defender haciendo esto. Además, según entiendo, yo no soy constitucionalista, pero no se puede presentar una cuestión de confianza por el motivo que ha solicitado el Premier, ¿no es cierto? no, Entonces no se puede. el Congreso no tiene que aprobarla tampoco. Pero Nada. fíjate cómo esto parece una pelea de barrio, ¿no? Es decir, viene alguien a mediar y los dos sacan las peores armas en el momento que va a Claro, llegar la condición. pero no se pegan, ¿te das cuenta? O sea, te voy a pegar, ¿ah? Te voy a pegar. A ver, pégame, pues, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, pégame, a ver, ¡pum! No, no te di, ¿ah? Esa es la pelea que estamos viendo, porque ni siquiera se dan. Si se Ahora, dieran, yo a veces yo, tengo dudas de que el Congreso quiere en serio sacar al presidente porque es funcional a los miembros de algunos partidos y a ciertos negocios no tan limpios, digamos, por decirlo o sea, suavemente, el ¿no? negocio universitario lo tienen Por ejemplo, ¿no? bien transadito, pero bien transadito. Y- O sea, Valdemar Cerrón,
y su grupete y el almirante Montoya han firmado juntos una acción pidiendo que se declare inconstitucional una ley que ellos han promovido. ¿Para qué? Para que el Tribunal Constitucional no la declare inconstitucional, entonces está validada y no se las puede parar con acciones de amparo en el Poder Judicial. Esa es su estrategia para tumbarse la SUNEDU juntos. ¿Y por qué quieren que los rectores tengan control de la SUNEDU? Porque Y los hay congresistas harta tienen negocio. negocios Exactamente. propios. Mira, hay otro caso que habría que verlo Se con tienen lupa. que ir. Se tienen que ir ellos por cutreros. Pero ningún problema. Mira, hace poco alguien me comentaba algo que puede parecer muy simple, pero puede tener algo de lógica, ¿no? Me dijo, imagínate cuántos congresistas, y parece que él lo decía con conocimiento de causa, ¿no? ¿Cuántos congresistas que han entrado al Congreso, como tienen ahora un sueldo respetable, por ejemplo, han pedido hipotecas para comprarse una casa? En Lima, De además. pronto sales tú y no vas a tener cómo pagar la hipoteca, digamos algo tan simple como eso, tan triste además, ¿no? Y entonces mejor me quedo y no quiero que me saquen, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, hay una ley, que es una ley que tiene que ver con el campo forestal y que ahora permitiría que en terrenos forestales se denuncie fácilmente, se tumbe un bosque y se haga un negocio agrícola ganadero. Y eso es del Congreso y me parece que tiene firmas de varios partidos, ojo. Y además en medio de la COP27 que le importa poco o nada al Perdón, sistema una político oficial. ley para urbanizar Lima fuera de los parámetros establecidos por la municipalidad. Hay varias de esas, Más, ¿verdad? ¿no? Entonces, lo que yo creo, y ya lo he repetido, creo que acá contigo alguna vez, hay una estructura de poder mafiosa, que viene de años atrás, pero acá es un nuevo escenario y está ahí, ¿no? Una estructura de poder que tiene vínculos con ese tipo de negocios y que parece que los funcionarios que esto siga funcionando, por repetir la palabra, ¿no? Y podemos quedarnos así hasta Eso lo va a 2026. decir el informe, eso lo va a decir el informe de la OEA, ¿no? No lo sé, habría que ver si es que ellos tienen la suficiente agudeza para darse cuenta de que eso es así, ¿ah? Probablemente están informados, porque a mí me da la impresión que ellos, y he conversado con alguna persona al respecto, siguen el proceso político peruano, no son ajenos a eso, y lo además lo siguen desde hace años, ¿no? Los Claro, no, claro. cancilleres, El problema acá es que las acusaciones de corrupción son cruzadas. O sea, sí, en el Congreso se trafica influencias, a tal punto que tenemos 6 congresistas investigados por la Fiscalía de la Nación, los niños, que pues, supuestamente son mucho más por tráfico de influencias, para empezar. O sea, en el Congreso se trafica influencias y se llama representar al pueblo. Y se trafica influencias descaradamente. Además, tenemos, bueno, un congresista violador, otro prófugo de la justicia, nada pasa en menos. Increíble, Loreto, seguramente en otros increíble. lados pasa lo mismo, pero digamos, hay problemas de corrupción en el Congreso también, no, y no son Sí es. pocos, no En la son fiscalía, pocos. incluso, el sistema judicial, ¿no? Y, Entonces, el, y la fiscal de la Nación también tiene sus propias acusaciones, que han sido archivadas en el Congreso, hay que decirlo. Y sí también es. el presidente de la República, y también sus ministros. Entonces, ¿sabes qué? La misión va a decir, pero si acá hay corrupción en todas partes. Eso es lo que creo Bueno, que están percibiendo, ¿ah? Me parece que eso es lo que están percibiendo y hoy he conversado con colegas extranjeros, con diplomáticos y se están sorprendiendo de que estemos dando tumbo ya hace varios años, ¿no? Y que no encontremos la llave del diálogo ni tampoco, ojo, un liderazgo alternativo, que no se ve muy claro, ¿no? ¿Quién podría ser ahora, esa persona? ¿cómo Ya. dialogas? ¿Cómo estableces un diálogo si tú presumes que las condiciones mínimas para el diálogo es que la otra parte no tenga un vocero corrupto? ¿Cómo haces eso? Tal vez por O eso sea, el acuerdo hay que nacional es entender un que, lugar hay que entender factible, que ¿no? En el sentido de que ahí los voceros son otros, ¿no? Entonces, claro, habría ahora, que hacerlo funcionar. toda la oposición en el año 2000 se sentó con el fujimorismo, sabiendo todas las acusaciones que había. Así es. ¿Por qué no lo harían ahora, no? ¿Por qué Porque no habría desde que que hacerlo? Claro, porque desde que Keiko Fujimori perdió las elecciones en 2016,
La lógica de la oposición al gobierno ha sido no conceder nada, nada, Es como hasta sacarlo del poder. Y funcionó con PPK, funcionó con Vizcarra, pero no les está funcionando con Castillo. Y esa es la lógica de la oposición. No se concede nada hasta que no lo saquemos del poder. increíblemente ahora no les está funcionando, ¿no? Y hay que preguntarse por qué. ¿Qué cosa blinda a Castillo? ¿Qué cosa hace que no puedan sacarlo como los anteriores? Bueno, es una pregunta todavía por desarrollar, pero yo tengo la impresión que tiene todavía un ancla social importante y Yo eso también creo que creo la lo mismo. oposición es incapaz de verlo. Fíjate, yo estuve en el Cusco no hace mucho, pero no en la ciudad solamente, estuve de paso, estuve en provincias pequeñas y la sensación respecto del gobierno y del presidente allí no es así como la de acá. Acá mucha gente, sobre todo en las clases medias, asume que todo el mundo Hay lo que decir odia. una cosa, hay mucho No es desprecio así, a Perú Libre, a Cerrón y a sus amigos sí, pero no a la figura del presidente. O sea, el presidente ha podido disociarse de Cerrón. exactamente. Y eso es lo que le Entonces han yo escuchaba. aconsejado sus consejeros políticos. Por eso es que mantiene la popularidad, porque se ha disociado. Y yo sé que Vladimir Cerrón me va a mandar un tuit ahorita diciéndome que estoy loca, pero no lo estoy tanto. La disociación con él le da mayor popularidad. La asociación con él lo tumba. Y ahí están los resultados de las elecciones municipales y regionales. Aun cuando tiene influencia todavía, por ejemplo, el sector salud, ¿no? Siempre No, pone su ficha claro, ahí, ¿no? claro. El Pero problema es claro, que está ahí, como dicen, un catch-22. Si no le da algo a Cerrón, Cerrón le quita sus 15 votos. claro. Chau Y pescado. están funcionando en esa lógica, pero quizás haya una diferencia que creo a la que hemos aludido hace un rato, ¿no? Es decir, Cerrón es percibido como parte del sistema político oficial, avejentado, etcétera, un partido Claro. clásico. Probablemente Castillo no, acuérdate que la estuvo en Perú Posible, luego fue un invitado, digamos, de taquito a Perú Libre, pero se le sigue percibiendo, eso es lo que yo publicaba un poco en el Cusco. Había oposición, ¿ah? No es que la tenías toda O jodida, sea, pero mucha es el gente mismo no lo caso, dejan trabajar recién, ¿no? claro, es el mismo caso de Vizcarra. Vizcarra fue hiper popular porque no tenía partido. Pero el no tener partido causó que lo sacaran del poder. Y probablemente a Castillo le termine pasando lo mismo. Es muy popular porque no tiene partido, no se le asocia con los partidos del Congreso, pero probablemente esa sea su cruz, porque al final de cuentas yo estoy casi convencida de que la izquierda lo va a traicionar en el Congreso, ¿eh? Y van a vacarlo con votos de la izquierda. Es posible. Casi convencida. Porque es el devenir histórico de la izquierda, eso pasa pues. Y les quita el Ministerio de Salud, se pelean por... Hasta acá llegamos. Aún a sabiendas de lo que viene es una transición hacia una nueva elección, porque si el Congreso cree que puede destituir al presidente y a la vicepresidenta y quedarse en el poder con un congresista como presidente hasta el 2026, se volvieron locos todos. Pero en Ahí fin, sale la gente a la por calle, ¿no? Ahí sale lo la gente a la mínimo, calle. bueno, lo mínimo. Los, a ver, tienen que Rosa entender, María, los congresos son impopulares, los presidentes no tanto. Sí, sí, Abel. Ramiro tiene clases, me Y parece. clases, las clases son No. sagradas. Las clases son sagradas y está por terminar ese mes, así que es muy importante ir a clase. Bueno, en Son las realidad 9. lo que tengo es otra entrevista, no Ah, exactamente clase, pero es como dar clase, digamos. Muy bien. Pero te Bueno, agradezco esperemos a mucho. lunes y martes a ver cómo sale esa visita y finalmente cómo sale ese informe, que es lo que queremos ver. Muy bien, ¿Cómo no? muchísimas gracias Ramiro Escobar por esta conversación y nosotros vamos a una pequeña pausa o seguimos conversando, Abel. Gracias, Rosa seguimos, María. Rosa María. Hasta pronto. Cuídense. Gracias, Ramiro, muy amable. Ramiro Escobar, periodista internacionalista que nos ha ayudado a entender. Eh, Quedó pendiente una pregunta, quizá nos puedas ayudar. Esto de la autorización del viaje a Rosa María, ¿por qué le han dado a Chile autorización para ir al presidente y por qué no le han dado para ir a México? Yo creo que porque creen que en México se asila, ¿no? No sé. Miren, es absurdo todo esto. Yo ayer lo expliqué. El presidente de la República ha hecho papelones internacionales varios.
varios, no uno, varios, no solamente el hermano Santiago, ha dicho tonterías, no tiene, a ver, no tiene ni siquiera conocimiento de la política exterior de Estado que tiene el Perú en varios temas. Tomemos el tema, por ejemplo, del mar para Bolivia. El Perú apoya el mar para Bolivia, por supuesto, históricamente, a través del territorio que fue de Bolivia antes de la guerra con Chile, sin ninguna discusión. El Perú no se opone. Por territorio nuestro, que fuera nuestro, Tarapacá y Arica, en principio no hay oposición, pero tiene que haber una consulta y el Perú diría que sí. Esa es la respuesta oficial. Pero no sabe ni siquiera la respuesta oficial. Entonces, cuando sale afuera y tiene que enfrentar posiciones del Perú respecto a distintos temas, está perdido. No es que solo diga una estupidez, no sabe ni lo que está hablando. ¿Es un problema? Sí, es un problema para la política exterior peruana. Sí, es una bomba atómica. Va a Chile, saluda al hermano Santiago, no sabe ni cómo se llama el hermano Boris y el hermano Santiago. O sea, sí, es un nivel muy precario de preparación. Estamos de acuerdo. Pero el Estado peruano existe a pesar de sus presidentes. Gracias a Dios. Entonces, el presidente siempre está de paso. La política exterior es permanente. Entonces, tú no puedes quitarle espacio a la política exterior, por ejemplo, en materia comercial. El Perú ha tenido durante los últimos 20 años o 30 diríamos ya, una agresiva política de expansión de mercados para productos de exportación peruana, muy agresiva. Tratados de libre comercio, participación en foros internacionales. Ayer veía una nota que me decía que Perú estaba prácticamente destruido también, entre las cosas que tengo que poner en la lista de destrucción. Entonces, ¿dónde está la agresiva política de comercio exterior para abrir mercados para los productos peruanos? Normalmente esa es diplomacia presidencial. Y el presidente no puede salir de Perú. Es un problema. Obviamente otros negocian, otros pactan, pero el presidente es la cara del país, tiene que salir. A México iba a recibir la presidencia de la Alianza del Pacífico. Una alianza que le debería gustar a la derecha, ojo, por si acaso, por concepto. ¿Por qué? Porque es una alianza que promueve la libertad de mercados. Nos gusta, es muy importante. México, Colombia, Perú y Chile. Que en un momento todos esos gobiernos estaban inclinados a la derecha, ahora todos están inclinados a la izquierda. Mejor, se ponen de acuerdo igual. Encontrarán coincidencias. Y no lo han dejado ir. Sí lo han dejado ir al Gabinete Binacional Perú-Chile, porque sí hay problemas muy concretos para peruanos que viven en Chile. Felizmente lo han dejado ir. Pero ese Gabinete Binacional resuelve muchas cosas de frontera. La frontera con Tacna ha estado cerrada mucho tiempo, se dijo ayer en el Congreso, y es necesario hablar de estos temas de intercambio comercial. Ahora, ¿por qué el fujimorismo cambió de idea? No lo sé. Solo un milagro podría hacernos penetrar en la mente de los 24 congresistas de Fujimori. No lo sé. Y bueno, quería conversar un poco de Twitter con los seguidores de Twitter que tengo acá en este programa. Me he leído mucho anoche. Como ustedes saben, yo tengo una cuenta de Twitter que saqué en el año 2010, porque a raíz del terremoto de Chile y de la información que muchos compartieron y que yo no compartí porque no tenía cuenta de Twitter, dije, yo tengo que estar informada. O sea, no puede ser que haya un terremoto, ¿no es cierto? Y que no me avisen, y que me avisen cuando tengo que evacuar muy tarde, en fin. Y José Alejandro Godoy y Marcos Cifuentes fueron los que me explicaron qué era esto del Twitter. Yo soy tan negada para estas cosas que mi hija, que es otra muy chica, me hizo la cuenta con una foto que nunca he cambiado porque ni siquiera sé cómo cambiarla. Entonces, muy bien. Y bueno, lo que vino después son 12 años de historia, ¿no? Porque les puedo contar de todo. Pero anoche se expandió el rumor por redes sociales que Twitter terminaba a las 12 de la noche, que todo el sistema se caía y había que ir a otra red, buscar a los seguidores en otro sitio.
Yo no hice nada, solamente le agradecí a Marco y a José Alejandro y no sé por qué me convertí en tendencia durante la madrugada. Pero ya yendo al fondo del asunto, el tema es este. A ver, para que lo entiendan todos. Un señor que se llama Elon Musk, que es inmensamente rico, el hombre más rico del mundo, probablemente, dueño de muchas cosas, entre ellos Tesla, los autos eléctricos, compró por 44.000 millones de dólares la plataforma Twitter. Alguien que gasta 44.000 millones de dólares en algo quiere que desaparezca, no creo, ¿no? O sea, la racionalidad capitalista me dice que no. Eso es lo primero que me decía anoche, pues se acaba de pagar acaba de pagar el juguete y no le ha rendido nada. Por favor, son cantidades tan fabulosas que es absolutamente imposible pensar que alguien quiera acabar con algo por lo que ha pagado tanto, ¿verdad? No resiste lógica alguna. ¿Qué ha pasado? Esta nueva administración, con un propietario muy de alto perfil mediático, los anteriores propietarios de Twitter, si bien son muy conocidos, no tenían ese alto perfil mediático, comienza a tuitear, a compartir, en fin, etcétera, etcétera. Y lo que le dice a los trabajadores de Twitter es que no va a necesitar a los 7.000 trabajadores de Twitter, sino necesita, primer término, 3.500. Entonces, hay una ola de despidos de la mitad de los trabajadores de Twitter. Ese es el primer acto. Y el segundo acto es decirle a los 3.500 que quedan que se, digamos, someten a las nuevas normas laborales o tienen 3 días para decidir y se les va a dar una compensación de 3 meses. Como ustedes saben, en Estados Unidos no existe tal cosa como estabilidad laboral absoluta y estas cosas que tenemos en el Perú. Por eso es un gran país y por eso hay pleno empleo y por eso la gente renuncia a un trabajo y se busca otro, porque lo hay, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, dicho sea de paso, en Lima se han perdido 400.000 empleos. Ojo, no se está hablando de eso, ¿no? Otra destrucción. Vamos a seguir haciendo la lista de la destrucción. Bueno, entonces, hasta anoche, a la medianoche, los 3.500 que quedaban tenían que tomar una decisión. ¿Y qué creen? Pues una ola de renuncias masiva, masiva. Han quedado ya de los 7.000 originales, 2.000. Entonces se supone que muchos servicios de Twitter, el Twitter Support, la gente que te contesta los correos cuando haces una denuncia, etcétera, esos servicios van a caer hasta que se logre restablecer el orden, ¿no es cierto? Pero ayer se tomó una medida adicional para evitar, en fin, no sé qué querían evitar, desmanes. Se cerró el cuartel general, el headquarter, así se llama en inglés, de San Francisco, en el cual los empleados de Twitter entran con su tarjeta, ¿no es cierto? Una tarjeta que activa la puerta. Bueno, les avisaron que iban a desactivar todas las puertas de ingreso y que iban a permanecer cerrados hasta el lunes. Eso es todo, no significa que Twitter cayó, pero obviamente los empleados de Twitter, amigos, parientes, en los Estados Unidos crearon una corriente gigantesca de RIP Twitter, Twitter Down, etcétera, que llega a América Latina, que todos nos enteramos y bueno, si se acaba, se acaba, pues nos tenemos que despedir, ¿no? Y fue un poco la onda de anoche. Hoy de la mañana sigue habiendo Twitter, como les digo, nadie tira 44.000 millones de dólares a la basura y van a haber cambios seguramente porque el nuevo propietario quiere hacerlos. Entre las cosas que les está pidiendo es que trabajen 40 horas a la semana. No parece una jornada agotadora, ¿no? De lunes a viernes, 8 horas diarias. Es lo que trabajamos en el Perú, pero parece que esto ha sido algo que la mayoría de los empleados no ha aceptado porque es un trabajo muy intenso, en fin. Y ayer proyectaban contra el edificio de Twitter en San Francisco mensajes contra el propietario, insultándolo y qué sé yo. Eso es todo, la verdad. Eso es lo que ha pasado. Twitter es una red social que, le pese a quien le pese, es un medio de comunicación rapidísimo,
La inmediatez es brutal. Es tan brutal que todo el mundo comete errores. Yo no soy eh, la única, pero reconozco que todos cometemos errores por la inmediatez, pero es un mecanismo muy potente de comunicación. Y claro, cuando tienes 3.600.000 seguidores, sí, pues pasan cosas en tu cuenta. ¿Qué podemos hacer? Ayer yo tenía a todos los trolls de Palacio de Gobierno insultándome, ¿no? Capitalista, pro-yanqui, servidora de los explotadores, bla, 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 derechista, no pongo las lisuras porque no es el horario de protección al menor, bla, 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 bla. Y al otro lado, caviar roja, terruca, maldita. O sea, lo de siempre. Mis trolls queridos, lo de siempre. Ahora, yo tengo una política de bloqueo muy eficaz. Con más de 60.000 bloqueados, créanme que es muy eficaz. Y eso permite que la cuenta tenga menos robots, ¿ah? De los que normalmente tiene, porque tiene muchos también. Y sí me genera una posibilidad de comunicación directa y muy, muy potente. Estos programas, el programa que yo hago en Radio Santa Rosa, el programa que hago en Sin Guión, también están colgados en Twitter. Y esa interacción, hay gente que edita este programa y pone segmentos en Twitter para que otras personas lo vean también. Entonces, la potencia que puede tener mi voz a través de esa red social se multiplica. Y siempre me he sentido muy cómoda en ella. Yo creo que tengo la cuenta, no estoy segura si tengo la cuenta con más seguidores en el Perú o no, pero es una de las cuentas con más seguidores en el Perú. Si desaparece, habrá otra, pues. La vida nos ha enseñado que cuando algo se acaba, no, empieza otra cosa, ¿no? No pasa absolutamente nada. Muy bien, Abel, es viernes. ¿Qué más tenemos en Así la es. agenda antes de irnos? Las preguntas que he estado viendo en las redes es si hay un plazo para esta respuesta que tiene que dar el presidente del Congreso al presidente A del ver, Consejo de Ministros. hay ¿Hay dos, un hay dos tiempo? lecturas. Hay dos lecturas. Normalmente, cuando tú presentas una cuestión de confianza de acuerdo a la Constitución y al reglamento, si no se ve en la sesión que se presenta, se puede ver en la siguiente. ¿Ok? Eso es lo que dice la norma. Pero, en este caso, hay algo más. Y vamos a leer el artículo, si me permiten un segundo, el artículo 86, inciso D, del reglamento del Congreso, ¿ya? Y ese artículo que es larguito, eh, abre la puerta para que la cosa sea larga. Dice así, vamos a ver. La mesa directiva rechazará de plano, así dice, de plano, cualquier proposición de confianza presentada por congresistas o por cualquier funcionario que no sea ministro de Estado. Igualmente, o sea, de plano, de manera enunciativa, o sea, ni siquiera taxativa, habiendo más formas, rechazará de plano la proposición que tenga por finalidad la suspresión de la esencia de alguna cláusula de intangibilidad de la Constitución. ¿Qué es esto? ¿Qué es la esencia? El artículo 206 dice que solo el Congreso modifica la Constitución. Esa es la esencia. Entonces rechazará de plano. Muy bien. La aprobación o no de iniciativas de reforma constitucional, de iniciativas que interfieran en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de los organismos constitucionalmente autónomos o que condicionen el sentido de alguna decisión del Congreso bajo término o plazo para el pronunciamiento. O sea, el Ejecutivo no le puede poner ni término ni plazo. El Pleno del Congreso, mediante resolución legislativa y previa opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento, puede declarar improcedente, o sea, ya ni siquiera rechazar de plano, sino improcedente una cuestión de confianza que vulnera lo dispuesto en el artículo presente. Es decir, primer camino, rechazo de plano en la siguiente sesión. Que sería lo más lógico, ¿no? Segundo camino, la hago larga. La declaro improcedente, pero previa consulta a la Comisión de Constitución y Reglamento
que no tiene plazo para resolver. Ojo, ¿ah? Esto es ley. Esto no ha sido impugnado por el Ejecutivo. Se tiene que cumplir. Entonces, puede declarar improcedente una cuestión de confianza que vulnera lo dispuesto en el presente artículo. La declaración de improcedencia aprobada por el Congreso no equivale ni califica como denegatoria, rehusamiento, rechazo de la cuestión de confianza. Ahí está su respuesta, señor Aníbal Torres. Artículo 86, inciso D del reglamento del Congreso, que como usted bien sabe, tiene rango de ley. Pueden demorarse lo que quieran. O sea, ¿cómo les explico por enésima vez? En la práctica, la cuestión de confianza ya no existe. En la práctica. Es imposible hacer una cuestión de confianza. Y el señor Aníbal Torres tiene que dar media vuelta con su papelito y regresarse al Palacio de Gobierno, al PCM, y si quiere se queda gritando solito en la Plaza Bolívar, mientras llaman a la ambulancia, porque no puede entender que le han negado nada, nada. El Congreso se ha blindado, se ha puesto un escudo encima, tan potente, pero tan potente, que no puede ser disuelto por el Ejecutivo, salvo un caso, que censuren a Aníbal Torres y censuren al que le siga a Aníbal Torres. Ahí sí. Y eso no lo van a hacer nunca. Eso es. Lo que tenemos actualmente es eso. Si el señor Aníbal Torres quería probar el mecanismo, bueno, ya lo probó. Y esto es la sopa de Herodes, o sea, no hay nada que discutir. Ese es el problema para Aníbal Torres. Y creo que está bien claro, ¿no? Si quería probar el mecanismo para decirle a la OEA, ven, no me dejan disolver el Congreso. Oye, pero tú no nos has llamado porque dices que hay un golpe de Estado. Sí, pero yo quiero disolver el Congreso y no me dejan. Es un papelón. Es un papelón. Pero, de nuevo, es un papelón que salpica a Aníbal Torres. La figura del presidente acá está bien difusa, ¿no? Bien difusa. No le va a bajar demasiado la popularidad del presidente por este mamarracho. Eso esperan en Palacio. Eso esperan en Palacio. Pero en fin, a ver, ayer se reporta que el presidente de la República tuvo unas palabritas un poco hostiles, ¿no? Con la gente más pobre que estaba en la presentación en la que estaba él, porque les dijo algo así como que no podía ser que los más pobres no lo apoyaran a él y apoyaran a sus opositores. Nerviosismo. Y que sí, iba a revisar los contratos de esas empresas que no pagaban impuestos. Ay, Diosito. Se supone que el primer ministro es profesor de contratos, a ver si le explica qué cosa es un contrato. Tú no revisas unilateralmente un contrato, hay dos partes. Ya se lo han explicado 60 veces ya. ¿No se acuerda cuando el año pasado Guido quería, ¿cómo era? Nacionalizar Camisea? Y le explicaron que había algunos problemitos legales que su mente no lograba entender. Bueno, igual. Hablando de Guido Bellido, se ha peleado con los hermanos Cerrón. Pobrecito. Miren, Guido Bellido era miembro de varias comisiones en el Congreso, ¿no? Mal día para él ayer. Lo sacaron de todas. Ahora es un paria, no está en ninguna comisión. Pueden asistir, ¿eh? Todos los congresistas que quieran pueden asistir, pero no tiene voto, no decía nada. Y les mandó su tuitazo, ¿no? A los Cerrón. Bien metido. ¡Ay, Dios! No, cuando los rojos se pelean es feo, ¿ah? Es fuerte, ¿ah? Se dicen cosas bien feas. Y por eso digo, en una de esas Cerrón se molesta y le ponen los 15 votos a Castillo y ya está, lo vacan. En una de esas. Muy Así es, bien. Rosa María. Solamente para decir que lo hemos invitado al señor Guido Bellido, Rosa María, Uf, y la última solamente me dijo hola y después ya no me volvió a contestar. hasta en quechua le hacemos la entrevista. Como él quiera. Que escoge el idioma. Muy bien, Rosa María. Hoy día es viernes, así que ya nos vamos hasta el día lunes. ¿Ah? Hasta el Así día es. lunes, que tengan un bonito fin de semana. El domingo es el día
que vamos a celebrar San Martín. Los invitamos a todos a las 7 de la ¿Verdad? mañana. ¿Verdad? Sí, acá va a En haber la misa a fiesta. las 7 de la mañana en la esquina de la Fe, esquina de Girón Camaná con Girón Conde de Superunda. Así que todos, y si no pueden venir, pues pueden escucharla por Radio Santa Rosa y por las plataformas móviles. Ujú. Muy bien, No, Rosa pero María. traten de ir porque ahí ven en el altar a San Martín, Va a ser en el altar afuera, de en la los santos esquina, o sea, al peruanos. aire libre, así que no hay problema. Al aire libre. Ujú. Van a verlo. Vayan de todas maneras. Muy bien. Así es. Muchas gracias a Cuídate todos por mucho, su Rosa audiencia, María. Cabel. Nos vemos el día lunes. Chao, El chao. lunes. Chao. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.